Hola a todos, continuamos con nuestro tutorial sobre teoría de números y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que podríamos considerar la materia prima eh, que se utiliza en la teoría de números, que pues son en general los números enteros, pero vamos a comenzar con los números naturales, que es un conjunto un poco más sencillo y más básico que ya la totalidad de los números enteros. Y pues bueno, digo que es la materia prima porque pues como ya hemos mencionado, eh, todo lo que vamos a estar analizando aquí en teoría de números pues tiene que ver con números enteros precisamente, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces en particular en esta ocasión vamos a hablar sobre los números naturales. Primero vamos a dar una descripción general y después vamos a abordar una definición axiomática de los números naturales que se conoce como los postulados de Peano y que son 5 postulados o axiomas que están aquí listados por nombre, pero los vamos a ir viendo con detalle a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué son los números naturales? Pues bien, antes que nada, pues hay que analizar el propósito de los números naturales y pues no es otro que el de contar. De hecho, pues de ahí viene el nombre de natural, porque de alguna manera pues eh, estos números surgen de manera natural en el proceso de pensamiento humano, ¿no? Lo podemos ver con los niños pequeños, por ejemplo, que eh, después de que aprenden a ordenar, a agrupar cosas, pues tienen cierta tendencia como a empezar a contar. Y pues bueno, digamos que es como eh, la forma o los objetos matemáticos más simples que existen en, en ciertos aspectos. Y pues bueno, entonces aquí nos vamos a referir a los números naturales como aquellos números que nos sirven para contar. Se utiliza este símbolo para representarlos, que es una n doble, no recuerdo exactamente el nombre del símbolo. Y algo importante que hay que notar es que el cero no se considera un número natural. Eh, de alguna manera lo podemos ver desde el punto de vista de que el cero en realidad pues no está contando nada. Y regresando al ejemplo de los niños pequeños, pues ellos no empiezan contando desde el cero. Si no hay nada, pues simplemente no están contando nada, empiezan a contar desde el primer objeto. Uno, dos, tres, etcétera. Y entonces lo más natural, por así decirlo, es no considerar al cero dentro de este conjunto. Y pues bueno, de hecho también eso simplifica los axiomas que vamos a ver eh, más adelante en esta sesión. Y pues bueno, ya después se puede introducir al cero y para que tengamos el conjunto de los números naturales con el cero y ya definir cómo se van a comportar las operaciones con el cero. No hay ningún problema con eso, pero de entrada no lo vamos a considerar. Ahora, para tener ya una definición formal, en este caso de los números naturales, vamos a utilizar la teoría de conjuntos y que de hecho es lo que se hace para cualquier eh,
conjunto de números. Al menos en la actualidad, pues es la tendencia que hay a definir formalmente los objetos matemáticos a partir de los conjuntos, que son objetos más simples. Entonces así lo vamos a hacer en esta ocasión. Y pues bueno, como ya mencionábamos, cada elemento en n representa de forma abstracta una cuenta o una cantidad. Entonces vamos a tener que el elemento al que le llamamos el número 3, por ejemplo, pues no es otra cosa más que esa idea abstracta de tener tres cosas, ¿no? No, no estamos indicando qué cosas son, sino simplemente la idea de que son tres, ¿no? Y pueden ser tres cosas de un tipo, tres cosas de otro, etcétera. Pero pues bueno, lo importante es que el significado que le estamos dando a cada elemento dentro de este conjunto, pues es la cantidad que le corresponde. Y pues bueno, por la naturaleza de, de este conjunto que vamos a definir, la acción de contar va a quedar como parte de la definición de los números naturales, porque de nada nos serviría listar nada más pues elementos, ponerles nombres arbitrarios y, y ya, porque eso no nos serviría para contar, porque no habría una secuencia, por ejemplo, en esos elementos y pues simplemente serían eh, símbolos ahí extraños, ¿no? Además de que no sería sencillo, ¿no? Tratar de listar a todos los elementos en n, porque pues bueno, más adelante vamos a darnos cuenta que es un conjunto infinito. Y bueno, como mencionaba en la introducción, se van, usualmente se definen a los números naturales a partir de los axiomas o postulados de Peano. No quiere decir que sea la única forma de definirlos, pero digamos que es la más común y la más simple posiblemente. Cuando menos la más común. Bien, entonces vamos a entrar ya de lleno a la definición axiomática. Y bueno, vamos a leer primero todos los postulados y ya después a detallar cada uno de ellos. El primero, el número uno es un número natural. Aquí estamos decretando que hay un elemento al que le vamos a llamar uno, perdón, y que este va a ser parte de los números naturales. Después, a cada número natural, llamémosle x, corresponde otro número natural que le vamos a llamar x' y que se denomina el sucesor de x. Después, postulado número 3, el número uno no es sucesor de ningún número natural. Que bueno, pues aquí pues tiene sentido, ¿no? Con nuestra idea de contar tenemos que partir de algún punto, entonces vamos a decir que el uno es el punto de partida, por lo tanto no puede ser sucesor de algún otro número. Después, si el sucesor de un cierto número x es igual al sucesor de otro cierto número y, entonces vamos a tener que x es igual a y. Más adelante vamos a analizar esto. Y finalmente el quinto postulado, si M es un conjunto
un subconjunto de números naturales con las siguientes dos propiedades. Primero, que el 1 pertenezca a M y segundo, que el hecho de que un número X pertenezca a M implica que también su sucesor está en M, entonces M va a contener a todos los números naturales. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos en M al elemento inicial. Perdón, estoy aquí cambiando. Tenemos al elemento inicial. Y después, si para todo X en M sabemos que también el sucesor de ese número está en M, pues entonces vamos a ir generando toda la sucesión de números naturales. Entonces, pues nos conviene establecer que si se dan estas condiciones, entonces ese subconjunto M pues va a contener a todos los naturales o va a ser equivalente a los números naturales. Y bueno, esto parece pues muy obvio tal vez, pero en realidad pues es uno de los postulados eh, pues más poderosos, ¿no?, que tenemos aquí, que nos sirve para demostrar muchas propiedades de los números naturales. Bien, entonces vamos a ir ahora a cada uno de los postulados. Aquí les puse algunos nombres em, que medio me los inventé, pero bueno, lo importante es como tal la definición matemática. Entonces, existencia de la unidad, pues es este axioma. El 1 es un número natural. ¿Cuál es el propósito de este axioma? Pues bueno, como ya decía, introducir un elemento del cual partir en la sucesión. Aunque bueno, aquí todavía no se especifica que no tiene sucesor, pero simplemente pues tenemos que establecer primero que exista el 1 para ya después describir sus propiedades. ¿Qué información nos proporciona directamente este axioma? Pues bueno, para empezar, que el conjunto de los números naturales es no vacío. ¿Por qué? Pues porque tiene al menos un elemento, el cual llamamos 1. Entonces n es diferente del conjunto vacío y el 1 está en n. Y esto pues nos da una definición parcial del número 1 porque todavía no indicamos las propiedades que debe tener este número. Ahora, ¿qué información no nos proporciona este axioma, al menos no directamente? Pues como ya decía, las propiedades específicas que distinguen a este número de otros números naturales. Entonces, aquí estoy incluyendo esta información para que sea más claro y que no obviemos cosas que no se están dando explícitamente, porque aquí pues estamos en los fundamentos de los números, en lo más básico. Entonces, la idea es tener un conjunto de axiomas lo más reducido posible eh, que nos describan a los números naturales y que a partir de esos axiomas de manera lógica podamos demostrar cualquier otra propiedad de los números naturales. Entonces no podemos asumir nada que no sean estos 5 axiomas. Entonces cualquier cosa que no esté dicha explícitamente aquí en esta página no se puede asumir como verdadera. En todo caso, pues tendríamos que demostrarlo a partir de estos axiomas. Entonces, bueno, estoy aquí por eso indicando lo que
pues la información que se obtiene de forma muy directa. Obviamente, si nos ponemos demasiado estrictos, pues tendríamos que demostrar, por ejemplo, eh, esto, ¿no? Que n es diferente del vacío, pero bueno, se entiende que es inmediato, ¿no? De hecho, pues básicamente este enunciado de aquí sería la demostración, ¿no? El uno existe n, sabemos que es cierto porque ese es el axioma, estamos decretando que así es. Y pues bueno, por definición del conjunto vacío, eh, cualquier conjunto que tenga al menos un elemento, pues va a ser diferente del conjunto vacío. Entonces, bueno, aquí es eh, muy directo, ¿no? Pero bueno, hay otras propiedades que no son tan directas de verse. Bien, ahora la existencia del sucesor. Decíamos, axioma 2, a cada número natural, llamémosle x, corresponde un segundo número natural x', que vamos a denominar como el sucesor de x. Y bueno, ¿cuál es el propósito de este axioma? Y aquí estoy poniendo también esta sección de propósito porque eh, hay que entender que cualquier axioma pues que decretemos, porque en realidad los axiomas son decretos, ¿no? Estamos diciendo que eso que se está diciendo es verdadero eh, sin una demostración matemática porque es algo desde lo que estamos partiendo. Em, entonces aquí pues ya entraríamos más bien en cuestiones filosóficas, tal vez si quisiéramos encontrar explicaciones de los axiomas, ¿no? Em, o también se puede ver como que, bueno, tenemos, por ejemplo, los números naturales y sabemos cosas sobre ellos por la experiencia, por la intuición, y entonces podríamos listar un montón de propiedades em, que, que queremos que cumplan los números naturales, y después de todas esas propiedades, pues ir identificando algunas que sean más básicas, ¿no? A partir de las cuales se demuestran el resto. Y entonces encontrar subconjuntos de esas propiedades que nos sirvan para eh, describir de forma completa y no redundante a los objetos que estamos definiendo, en este caso a los números naturales. Pero pues bueno, el hecho de que sean decretos que se hacen no quiere decir que los axiomas sean arbitrarios, tienen una finalidad o un propósito. Podríamos decir que esa es la explicación de que se decreten, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos decir que el propósito de este axioma es introducir ahora esta noción de, de sucesión o de conteo, que aquí, como en el caso del uno, simplemente estamos diciendo que existe una operación, podríamos llamarle, una operación que relaciona unos elementos en n, de hecho aquí está, relaciona elementos de n con otros elementos de n. No nos está aquí indicando tampoco qué propiedades tiene esa relación, ni cómo se calcula, ¿no? El sucesor, ni nada por el estilo, simplemente nos dice que existe. Entonces, eso es lo que nos está proporcionando aquí. Se está decretando que es posible establecer una relación entre elementos de n, que vamos a llamar sucesión. Y pues bueno, es una operación cerrada porque la operación de sucesión va de n a n. Esta sería como la simbología matemática que expresa esta cuestión de que es operación cerrada. Y
Alguna de la información que no nos proporciona directamente este axioma es, pues primero, ¿cuántos sucesores tiene cada número? Porque nos dice que cada uno tiene sucesores, pero también hay que recordar que em, todo se expresa en matemáticas de forma em, muy explícita, ¿no? Entonces, si no se está diciendo que a cada número natural corresponde uno y solo un sucesor, entonces no podemos asumir que solo va a tener un sucesor. Tenemos que partir de la idea de que cada número pudiera tener varios sucesores, por ejemplo, o algunos números podrían tener varios sucesores. Entonces aquí no nos está especificando. Tendríamos que demostrar esa propiedad. Y otra propiedad similar que no se nos está dando aquí es una parecida. Si un número puede ser sucesor de varios números. Es decir, en la primera pregunta vamos de un número que pudiera ir a varios sucesores. Y en la segunda estamos diciendo si, o estamos preguntando si un número determinado podría ser el sucesor de diferentes números, ¿no? Entonces, ninguna de esas preguntas están contestadas por este axioma. Bien. Luego vamos a la no existencia del antecesor de la unidad. Y pues bueno, aquí eh, entiéndase por antecesor, que aquí no puse de esta manera, antecesor, pues el número x tal que, em, es decir, el antecesor de un número y sería un número x tal que el sucesor de x es y, ¿no? Que obviamente, bueno, ya eh, en la práctica pues sabemos a qué se refiere. El antecesor es, digamos, lo opuesto al sucesor. Em, y bueno, este axioma pues ya nos completa a la definición del número uno como elemento inicial en el proceso de conteo, porque ya nos está indicando el axioma que el uno nunca va a ser sucesor de ningún otro número natural. Entonces, en otras palabras, lo podríamos describir como que es el elemento inicial, ¿no? ¿Qué información nos proporciona el axioma? Pues bueno, esta característica que va a distinguir al uno de otros elementos y lo podemos expresar de forma simbólica de esta manera. No existe un número z en los números naturales tal que el sucesor de z sea el número uno. Entonces simplemente no existe este número en los naturales. Em, si introdujéramos al cero, pues este z sería el cero, ¿no? Porque iría antes del uno. Pero pues ya dijimos que el cero no está en n, ¿no? De hecho no tiene caso hablar del cero aquí porque no aparece mencionado en los axiomas. Entonces cualquier cosa que no esté mencionada en los axiomas no existe simplemente. ¿Qué información no nos proporciona este axioma? Pues no nos está diciendo si existe solo un elemento que cumpla esta propiedad. Porque bueno, dijimos que existe al menos un elemento en n, al que vamos a llamar el 1, y que el uno tiene esta propiedad. Y ya, pero nunca dijimos solamente el elemento al que le llamamos el uno va a tener esta propiedad. Entonces tampoco podemos asumir que solo exista un elemento inicial. Nuevamente, eh,
nuestra intuición nos dice que pues debe haber uno, porque es lo que quisiéramos en este conjunto de los números naturales para que nos sirvan para contar. Pero como no está en los axiomas, tendríamos que demostrarlo. Bien, luego unicidad del antecesor. Si x' es igual a y', es decir, los sucesores de x y y son iguales, entonces quiere decir que x y y eran el mismo número. Y bueno, el propósito de este axioma es establecer ahora sí que cada número natural provenga de uno y solo un antecesor. Entonces ahora sí, aquí sí se contesta una de las preguntas que hicimos anteriormente, que cada número provenga solo de un antecesor. ¿Sale? Y bueno, aquí ya estamos explicando, entiéndase por antecesor de P al número Q si el sucesor de Q es P, ¿no? De alguna manera es como eh, lo inverso del sucesor. ¿Qué información se nos proporciona? Pues bueno, aquí realmente está repetido, nada más con símbolos, esta implicación, que si encontramos dos números eh, que más bien son el mismo y que resultan ser sucesoras de otros números x y y, entonces x y y tienen que ser iguales. O lo podemos ver de forma negada. En realidad aquí hay una doble negación, por eso es lógicamente equivalente este enunciado al de arriba. Si x es diferente de y, entonces los sucesores de x y de y tienen que ser diferentes entre sí. Tal vez sea un poco más claro el axioma expresado de esta manera. Si tengo dos números que yo sé que son diferentes, entonces este axioma me garantiza que si calculo el sucesor del primer número, voy a obtener un número, otro número que va a ser diferente del sucesor de mi otro número y, ¿no? Y ahora, ¿qué información no está proporcionada? Pues la contraimplicación no se está dando explícitamente. ¿Qué es la contraimplicación? Pues invertir el orden de la flecha, ¿no? Pasar de aquí para acá es independiente. Y no se asume como cierto. Si tenemos la implicación en un sentido que esté en el otro sentido, no necesariamente tiene por qué ser. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que si x es igual a y, sus sucesores tengan que ser diferentes. Eso no nos lo está diciendo el axioma. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si x es igual a y, pues quiere decir que son el mismo número. Entonces, al menos en principio podrían haber diferentes sucesores, x' y y' que sean diferentes. Entonces, todavía aquí de un número podríamos llegar a varios sucesores, porque esa pregunta todavía queda abierta. De un número, en principio podríamos llegar a varios. Lo opuesto no, porque ya este axioma nos los dio explícitamente. Si tenemos un número, ya sabemos que no van a haber varios antecesores, solo puede haber uno, porque si no, pues estaríamos cayendo en, digamos, violando este principio, ¿no? Si tenemos este número, x igual a y, pues es el mismo número, entonces necesariamente, y este lo vemos como sucesor, entonces necesariamente el antecesor tiene que ser uno, ¿no? Si hubieran dos o más antecesores, tendrían que ser iguales entre sí, entonces simplemente nos queda un número. Entonces, hasta aquí,
pues bueno, ya definimos a los números naturales y vemos que tienen un comportamiento en la sucesión que no es completamente caótico, ¿no? No es que todos los números se puedan relacionar como sucesores de todos los demás. Ya dijimos que vamos a partir del uno y que al menos en un sentido pueden ir habiendo bifurcaciones como a manera de árbol. eh, en principio, porque bueno, en realidad sabemos que la sucesión es una secuencia lineal, pero eso ya tendríamos que demostrarlo porque no se está dando explícitamente. Pero bueno, ya este axioma le da más estructura a los números naturales mediante la operación de sucesión. Y finalmente el axioma de inducción, que le puse también aquí el nombre de autocorrespondencia. Y bueno, como ya decíamos, si tenemos un conjunto M que sea subconjunto de los números naturales, aquí hay un error, en realidad debería decir subconjunto pues normal, no es decir, no subconjunto propio. O sea que puede ser subconjunto o igual, ¿no? Falta una rayita aquí abajo. Porque de hecho, pues el axioma nos está diciendo que van a ser iguales si se cumplen estas condiciones, ¿no? Em, bueno, entonces si M es un subconjunto de N y el uno está en M y también para cualquier elemento que encontremos en M, sabemos que también se encuentra el sucesor de ese elemento en M, entonces podemos decir que el conjunto M es equivalente al de los números naturales o que contiene a todos los números naturales o que es el conjunto de números naturales. Aquí un poco, eh, bueno, si nos ponemos muy estrictos, tal vez no diríamos que son exactamente iguales. En realidad tengo un poco aquí esa duda, después la voy a revisar, pero básicamente la idea es esta, ¿no? Que podemos considerar a M como el conjunto de los números naturales. Em, Porque de hecho, bueno, este uno es tal cual el elemento que está en n. Y entonces todos los demás pues también son los elementos que están en n. Entonces, bueno, de lo que sí estoy seguro es que podemos decir que m contiene a todos los números naturales. Ahora, ¿cuál es el propósito de este axioma? Eh, pues bueno, estoy poniendo aquí que esto nos sirve para establecer a n como una manera abstracta de contar que sea independiente de la representación particular que utilicemos para las cuentas, ¿no? De los símbolos que usemos para los números, por ejemplo. Eh, lo estoy poniendo así porque si pensamos en un conjunto nos podemos inventar otro conjunto eh, y definirlo con ciertas propiedades y decir que tiene un elemento inicial. Le podríamos poner otro nombre, no necesariamente tendría que ser el uno, pero si al final cumple estas propiedades y encontramos que ese elemento se comporta igual que el uno de los naturales, entonces pues el conjunto M va a tener exactamente el mismo comportamiento que los números naturales y nos va a servir para lo mismo, nos va a servir para contar también. Entonces al decir que estas propiedades hacen que M tenga todos los números naturales, pues de alguna manera estamos diciendo eh, que N es el conjunto abstracto de elementos que sirven para contar y que si encontramos
cualquier otro conjunto y resulta que ese conjunto nos sirve para contar, entonces vamos a decir que ese conjunto, aunque lo hayamos definido de una manera diferente, sigue siendo n. Entonces de esta manera, eh, pues ya le asociamos a n un significado pues más abstracto en ese sentido, ¿no? De que eh, no importa en realidad de qué manera lo definamos, con qué axiomas particulares, por ejemplo. Si resulta que lo podemos eh, expresar de esta manera, vamos a decir que es equivalente a n. Y bueno, ya de una manera tal vez no tan directa, podemos ver que este axioma es el que nos va a permitir establecer la unicidad de cada elemento en el conteo. Es decir, comenzando por el 1, con este axioma podemos demostrar que solo existe un elemento en n que cumple la propiedad de no existencia del antecesor. Es decir, solo existe un elemento en n que no tiene sucesor. Y pues bueno, de forma empírica lo podemos ver aquí, no entiéndase que no es una demostración, em, pero bueno, si suponemos que existe algún otro elemento en M, en este caso, que no tiene antecesor, eh, pues bueno, resultaría que a partir de ese otro elemento se generaría una secuencia de sucesores paralela a la secuencia que se genera a partir del 1, ¿no? Porque diríamos que habría otro número inicial, entonces tendríamos dos secuencias, ¿no? Pero entonces resultaría que para ese otro 1 también se cumpliría esta propiedad. Y entonces esas dos secuencias, pues de alguna manera serían equivalentes. Más o menos esa es pues, la idea a partir de la cual podríamos partir para la demostración. Este, pero bueno, el caso es que este axioma nos sirve para ya demostrar todo eso. Y, y bueno, como decía, en cierta manera, eh, pues el conjunto de números naturales es único de forma abstracta en su noción de contar. Y también este axioma es la base del principio de inducción, de hecho por eso se llama axioma de inducción, que esto lo vamos a ver más adelante y es pues un teorema que nos sirve para hacer muchas demostraciones sobre los números naturales. Sí, sobre los números naturales. Muy bien, ya para finalizar, vamos a ver un breve resumen de lo que vimos. Describimos cuál es el propósito de los números naturales, exploramos su definición a través de los postulados de Peano y hicimos la aclaración de que pues hay ciertas propiedades o cierta información que nos dan de forma directa los axiomas y otra que no nos dan y que no debemos asumir como verdadera, que si creemos que es verdadero tendríamos que demostrarlo. Y pues bueno, eh, hice el esfuerzo de ir visualizando la información de los postulados de tal manera que concuerde con nuestra intuición eh, en el proceso de contar. Entonces, pues bueno, por ahora hasta aquí con este video y pues bueno, posteriormente vamos a
hacer algunas demostraciones em, muy sencillas, nada más a manera de ejemplos de propiedades de los números naturales. No vamos a entrar en demasiado detalle porque, bueno, no es el objetivo de este tutorial. Simplemente aquí, pues bueno, queremos tener una definición sólida de los números que vamos a estar usando. Pero bueno, nada más para completar un poco, haremos un par de demostraciones y a partir de ahí continuaremos con la definición ahora ya de los números enteros, que pues es un conjunto más grande, por así decirlo, que los números naturales. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.